Hola estimados estudiantes, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familiares. Ya terminamos el primer periodo, estamos a puertas de arrancar con todo, digamos, el ímpetu, con todas las ganas este segundo periodo. Entonces les pido que se pongan muchas pilas en cumplir con sus actividades, y a los que están atrasados, por favor revisen el grupo de Facebook y miren las actividades que dejaron de hacer para que se pongan al día. Tienen todo este periodo para hacerlo. En la clase pasada estábamos estudiando los dominios de la naturaleza. Habíamos visto que en la naturaleza existían tres dominios o superreinos, ¿sí? Y que también se podían clasificar los seres vivos en cinco reinos de la naturaleza. Hoy vamos a estudiar una estructura, ¿sí? Biológica, que genera problemas en los seres vivos, pero no se puede considerar un ser vivo. Y es el caso de los virus. Los virus se consideran, digamos, partículas inanimadas, o sea, no tienen vida. Ellas en sí mismas no hacen ningún proceso biológico. ¿Qué es lo único que hacen ellas? Ellas son parasitarias. O sea, ellas lo que hacen es infectar una célula, se aprovechan de que esa célula tiene un material de replicación de su material genético, la usan a la célula y en general, después de que la usan, la terminan destruyendo, y por eso entonces producen enfermedades. Virus se han encontrado en todos los reinos de la naturaleza, en todos los dominios de la naturaleza, excepto en Arquea, ¿sí? Pero en todos los demás reinos y en los dominios bacteria y eucaria, todos los integrantes ahí son, digamos, atacados por determinadas variantes de los virus. Y las enfermedades virales son muy frecuentes hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, la pandemia justamente es causada por uno de estos virus, el famoso coronavirus. Sí, al final vamos entonces a dejar una actividad de consulta para que ustedes, digamos, averigüen algo más respecto a este tema tan importante que es el de las enfermedades virales y los agentes que las producen, ¿vale? Entonces vamos a hacer a ver un video que estaba en inglés. Yo se lo traduzco para que ustedes le pongan mucha atención, y al final entonces vamos a dejar en claro cuál es la actividad de consulta mediante la que vamos a evaluar el presente tema. Prosigamos entonces. Bueno chicos, entonces vamos a mirar en un video de simulación cómo se producen las infecciones virales, ¿sí? A continuación entonces vamos a mirar unas estructuras que son las células blanco. Le llama células blanco a las células del cuerpo de los seres vivos, distintos seres vivos. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser plantas, pueden ser animales, que son susceptibles de ser infectados por un virus. Recordemos que el virus no es un ser vivo, ¿no? Solamente es, digamos, un material genético que parasita a las células y las utiliza para replicarse a sí mismo, ¿sí? Pero el virus en sí mismo no es un ser vivo, no tiene ninguna función biológica. Entonces vamos a comenzar viendo, en primer lugar, cómo esta persona del video genera, cuando estornuda, una gran cantidad de gotitas de agua. Esas gotitas de agua que también tienen moco, también tienen células. Esas se denominan aerosoles, ¿sí? Entonces, cuando usted estornuda, cuando usted habla, cuando usted se ríe, cuando usted escupe, por ejemplo, usted libera una cantidad de líquido. Ese líquido se denomina aerosol, y en ese aerosol van disueltas las partículas infecciosas. Hay infecciones que se transmiten de persona a persona, que son producidas por bacterias, pero también hay otras que son producidas por virus. Los virus no los estudiamos en la clase pasada. Entonces, con los virus es más complicado porque los virus son mucho más infecciosos, producen una gran cantidad de partículas. Cada infección produce una enorme cantidad de partículas infecciosas, o sea, de virus nuevos. Entonces, la facilidad con la que uno puede infectarse es bastante alta. Entonces la persona libera los aerosoles y hay otra persona que está cerca, y a través de su aparato respiratorio, la nasofaringe, si nosotros podemos ver aquí, esta estructura nasal que ustedes ven aquí es la nasofaringe. Ahí se calienta el aire y se filtra también para evitar que el aire entre seco y sucio a las vías respiratorias. El aire penetra para ahí, pero ¿qué pasa? Que cuando usted está en contacto con una persona infectada, pues ese aire entra contaminado. Entonces estas partículas virales van a penetrar
al tracto respiratorio, ¿sí? Y en el tracto respiratorio esas partículas virales van a tener unas células a las cuales van a atacar. Los virus no atacan cualquier tipo de célula, sino algunas determinadas. En este caso, esas células se llaman células epiteliales del epitelio respiratorio, ¿sí? O sea, recubren las vías respiratorias, a eso se refiere. Y entonces, ¿cómo funcionan los virus? Mire, el virus, él no tiene organelas, ¿sí? Porque no es un ser vivo. Él solamente tiene una cubierta rígida que está hecha de proteínas, ¿sí? Por fuera de esa también tiene una envoltura que es de membrana, así como la membrana celular, justamente ahorita vamos a ver eso, ¿cierto? Y por dentro viene el material genético. Eso es todo lo que tiene un virus, fíjese usted. El virus no está vivo, él no puede hacer nada, ¿sí? Él lo único que, digamos, su misión de la existencia de él es solamente replicarse, ¿sí? Infectar una célula y obligarla a replicarse, nada más. ¿Por qué penetra los virus a algunas células? Porque los virus es como si tuvieran la llave de la cerradura de algunas células. Las células normalmente no permiten la entrada de cuerpos extraños, solo los que las células quieren. Pero los virus es como si fueran los ladrones. Se consiguen una llave maestra y permiten su entrada a las células, las infectan y luego las terminan destruyendo. ¿Sí? Entonces, mire, ahí es cuando el virus viene y entra a hacer contacto con las cerraduras de la célula. ¿Sí? Y entonces la célula piensa que ese virus es amigo de ella y lo deja entrar. Inmediatamente entra, ¿qué ocurre? Que se va a formar unas estructuras que son los famosos lisosomas. Van a degradar todas las estructuras externas del virus. O sea, van a degradar la envoltura viral, van a degradar la cápside, la cápsula que les decía de proteínas, y van a liberar lo que está allí, que es el material genético. O sea, que es lo realmente importante de ese virus. Y ese material genético va a buscar el núcleo. En este caso, esta es una célula. ¿De qué tipo es? ¿Si tiene núcleo? Exactamente, es una célula eucariota. Esa célula eucariota entonces va a ser infectada por ese material genético y ese material genético se va a replicar millones de veces, ¿sí? En un solo día. Es un proceso supremamente acelerado, ¿sí? La célula empieza a fabricar virus sin control, nuevas copias virales sin control, ¿sí? Entonces, mire, y ahí es que empieza a producir nuevas cadenas virales y mire, aquí se las ve. Los ribosomas, que son estos de aquí, a algunas cadenas, material de información lo transmiten en proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las que van a envolver a los virus, al material genético de los virus. Mira, aquí ya va saliendo el material genético y luego, mire, las proteínas sintetizadas por los ribosomas forman la cápside y entonces ahí es donde deben ustedes fijarse en este momento. Miren, cuando sale, repitamos aquí un poquito. Entonces, mire, entró el ADN del virus, pero luego vuelve a salir muchas copias y miren, parte del material genético se tradujo a proteínas y esas proteínas generan la cápside del virus, ¿cierto? Y luego esa cápside va a salir a través de la membrana de la célula y entonces va a ser un virus envuelto. Eso se llama envoltura del virus. ¿De qué está envuelto el virus? De la misma membrana celular. Entonces, por eso es que la membrana celular, cuando es infectada por otro virus, cree que el virus es amigo, mire, porque encuentra que las moléculas que tiene en la superficie, ese virus son igualitos a los que ella tenía antes. Entonces, por eso las células se confunden y se dejan infectar por estos virus, ¿vale? Esas son las famosas llaves, las llaves maestras. De ahí las sacan los virus, porque ellos salieron de otra célula anterior y se le llevaron parte de la membrana. Imagínense millones de virus haciéndole lo mismo a la célula todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues que en algún momento la van a destruir a esa célula, ¿sí? Y como nosotros tenemos billones de células, ¿sí? Y los virus están constantemente atacándolas, entonces ¿qué va a pasar? Que en algún momento usted se va a enfermar. Porque si una célula se deteriora no es problema, pero si se le deteriora a usted un órgano completo, pues entonces usted ya no va a poder respirar, por ejemplo, y eso le va a producir la muerte, ¿cierto? Entonces miren, una cantidad enorme de virus simultáneamente están siendo expulsados de la célula. La célula a la larga está condenada entonces a una muerte. Sí, mírenla ahí se nota. Los virus salen y la deterioran. Y entonces y ahí se genera, cuando se daña la célula, usted libera esos virus, usted se los transmite a otra persona y esa es la famosa cadena de transmisión. Y los números son supremamente grandes. Miles, cientos, miles, millones, miles de millones, billones. Billones de virus pueden salir de una sola célula. Es una situación
muy catastrófica, digamos. Bueno, no de una sola célula, pero sí en momentos, digamos, en lapsos de tiempo cortos pueden salir una gran cantidad de virus. Entonces, por eso es que se promueve tanto que la gente se proteja, para evitar que se riegue, se disperse las infecciones, como la que estamos viviendo en este momento de la pandemia, ¿no? Nosotros, ¿por qué sobrevivimos a la mayor parte de las infecciones? ¿Sí? Porque nosotros tenemos unas células en nuestro organismo que nos defienden. Esas células se llaman leucocitos o glóbulos blancos. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Esos glóbulos blancos lo que hacen es, miren, lo que está haciendo esta célula de aquí. Ella emite entonces un pseudópodo y coge a los virus y los engulle y adentro los digiere, ¿sí? Luego produce partes de ese virus y se los muestra a las demás células. Es como si a las demás células les mostrara la fotografía de un ladrón, ¿cierto? Cuando el macrófago, esto se llama un macrófago, cuando él coge al virus, por dentro lo digiere y es como si le sacara foticos. Luego las muestra a las demás células y las demás células se ponen alerta para que cuando identifiquen esas partes del virus, entonces ya lo destruyan o no lo dejen entrar y así se va controlando la infección. Lastimosamente no todos podemos controlar las infecciones virales. Ustedes se dan cuenta hoy en día que hay muchas personas que se están muriendo por el coronavirus y eso que la mortalidad del coronavirus es bajita. Entonces hay que considerar eso. Aquí, ¿cómo es los patrones de mortalidad hasta donde se sabe? En términos generales, entre un 4 o un 2%, del 2 a 4% de la población que se infecte se va a morir. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene 100 personas, de las 100 personas, 2 o 4 deben morir. Eso es lo que establece en este momento la epidemiología, que es la ciencia que determina numéricamente los patrones con los cuales se desarrollan las enfermedades. Sin embargo, la enfermedad no es tan grave porque solamente el 30% de las personas desarrollan una enfermedad grave, los demás son asintomáticos. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas, 70 no van a mostrar síntomas, 30% sí, ¿sí? Y de ese porcentaje hay unos que sí se enferman de gravedad y de esos que se enferman de gravedad aparece ese 4% que yo les digo que se pueden morir. ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? A las personas que tienen una patología de base, por ejemplo, a los diabéticos, a los hipertensos, a las personas con enfermedades cardíacas, se pueden morir más fácilmente por el COVID. O también por la edad, a las personas de la tercera edad, a los ancianos. Entonces, por eso hay que protegerlos. En los ancianos la mortalidad puede ser tan alta como el 50%, o en algunos países puede ser hasta más alta, dependiendo de la calidad de la atención que haya en cada una de las naciones. ¿Sí? Entonces, la invitación es a eso, para evitar que nosotros transmitamos toda esta cantidad de partículas infecciosas, pues ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un método de protección de barrera, ¿sí? Para que si nosotros estamos infectados no transmitamos el virus o si otra persona está infectada nosotros no alcance a penetrar ese virus por nuestras vías respiratorias y nos enfermemos. ¿Vale? Bueno chicos, entonces la actividad que vamos a desarrollar es la siguiente, no tiene grandes complicaciones. En primer lugar, haga una representación de un virus, del que usted quiera. Puede hacerlo mediante un dibujo, puede hacer un modelo, utilizando arcilla, plastilina, como usted lo quiera hacer. Esto es libre. Lógicamente, entre más elaborado esté, yo le daré bonificaciones. Todos tienen derecho a sus 5, pero si usted hizo más trabajo, pues lógicamente tendré que bonificarle en otra nota, de pronto que usted no tenga tan alta. ¿Sí? Y en segundo lugar, sencillamente es consultar 3 enfermedades que sean provocadas por virus o enfermedades virales. Que no sean el COVID y la gripa, porque si no, pues claro, facilito, todo el mundo va a decir lo mismo. La idea es que investiguemos un poco más al respecto. Un punto de partida muy bueno puede ser que a todos los niños de Colombia, incluyéndolos a ustedes, cuando eran más pequeños, todos los han vacunado. Casi todas las vacunas que se le aplican a los niños son contra enfermedades virales. Miren, eso es un buen punto de partida para que comiencen a investigar. Les deseo un feliz fin de semana a ustedes y a sus familias y que la pasen muy bien. Un abrazo.